Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado Máximo Sánchez. Máximo es secretario general nacional de Fuerza Vecinal, pero además es el presidente del Consejo Municipal de Chacao. Bienvenido. Y tiene parte de la responsabilidad en el municipio donde tú y yo vivimos. Así es. Y estamos frente a un hecho importante que son las elecciones de alcalde del próximo fin de semana. Exactamente. Ahora cuéntanos un poco cómo está, Máximo, el ambiente electoral aquí en Chacao. Bueno, yo creo que los niveles de participación de cara a estas elecciones del 27 de julio van a ser mucho mayores que las elecciones del 25 de mayo, donde conseguimos a muchos electores con mucha desinformación. Había gente que no sabía ni siquiera qué se elegía. Nos preguntaban cuándo son las elecciones. Mucha desinformación. Eso tiene que ver con estos cronogramas electorales muy apretados, con campañas muy cortas, pero producto de que vivimos primero ese proceso del 25 de mayo, hoy en día la gente está un poco más informada, vio los resultados del 25 de mayo, donde la gran mayoría de gobernaciones está en manos del PSUV, vio cómo quedó configurada la Asamblea Nacional, casi que un 100% con diputados del PSUV, y la gente saca sus conclusiones y aprende de esos procesos. Entonces, sabe que ahora los municipios, sobre todo aquellos que están en manos de alcaldes opositores, está en riesgo, y eso ha venido estimulando mucho que aumente la participación. Otro factor que aumenta la participación es el tema de que se ha perfeccionado el tema de la unidad de los candidatos opositores en el país. Son un número muy importante de alcaldes opositores que llevan absolutamente todos los factores políticos apoyándolos. Esos factores ayudan a aumentar la participación. Entonces yo creo que definitivamente el 27 de julio van a ser muchos más los venezolanos que van a participar, y en particular en Chacao, donde tienen una gestión del alcalde Gustavo Duque muy lucida, muy en la cotidianidad, muy incorporada en la cotidianidad del vecino. El vecino sabe que hoy en día muchos de ellos tienen agua 24 horas al día, producto de una política en materia de escasez de agua en el municipio de Chacao, con la construcción de pozos de aguas profundas, con camiones cisternas donde todavía no hay pozos de aguas profundas. Vio la diferencia sustancial en el tema del alumbrado público. Cuando Gustavo llega a la alcaldía, consigue que en los postes hay unos pendones que decían: si esta luminaria no prende, llame a Corpuelé. Ustedes que son vecinos de Chacao deben recordar esos pendones. Gustavo y el Poder Legislativo en el municipio tomó la decisión de quitar los pendones y cambiar la luminaria. Hoy en día tenemos un municipio muy bien iluminado, tenemos un municipio en donde se incorporan cualquier cantidad de aspectos en materia cultural, en materia educativa, en materia de salud, en materia de vialidad, en materia de ornato, que hace una gran diferencia cuando pasas en la ciudad de Caracas, que vienes del municipio Libertador, atraviesas por el municipio de Chacao, notas una gestión pública que está en la calle. Esa diferencia que la vive el caraqueño en una gestión pública muy lucida es la que trae como consecuencia que creo que en este proceso electoral la gente se va a volcar a participar para defender, como dicen, para defender su espacio, su casa, su cotidianidad. El tema de la seguridad, que siempre se habló mucho, pero el alcalde actual, Gustavo Duque, ha destacado mucho su actividad, y se le reconoce incluso su gestión cuando estuvo al frente de la seguridad ciudadana. Muchos dicen incluso que su elección fue más producto de los vecinos, claro, que de las organizaciones políticas. Sí, recordemos que Gustavo viene, antes de ser alcalde, ser el director de seguridad ciudadana del municipio. Estaba muy involucrado con el tema de la seguridad, y efectivamente en ese momento, estoy hablando de 2017, 2018, los partidos políticos deciden no participar, y nosotros logramos inscribir a Gustavo Duque por iniciativa propia, con el acompañamiento de los dirigentes vecinales de las asociaciones de vecinos. Fue muy sencillo, muy fácil conseguir las firmas que pedía el CNE para inscribirla. Lo inscribimos con la firma de los vecinos. Luego de haberlo inscrito, 4 partidos políticos se acercan a nosotros y nos dicen que quieren apoyar a Gustavo. No podían convivir las dos postulaciones por iniciativa propia y partidos políticos, y así con esos 4 partidos políticos vamos a su primer proceso político electoral, donde ganó de una manera muy cómoda. Ahora, ¿qué piensas, por ejemplo, en general? Pues yo creo que una de las cosas que enriquece la gestión política es la crítica y la autocrítica. Si hay cosas que o no se están haciendo suficientemente bien o no se están haciendo y la gente las requiere.
porque no podemos desconocer que se escuchan muchas críticas y que se está, por ejemplo, en el tema de construcción, se están construyendo cosas que no son legales en sitios donde no deben ser construidas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que se nota evidentemente, porque la cosa fuera una autopista sin problema, si no existiera un descontento, ese descontento tiene que tener una base. Eso es verdad lo que tú estás planteando, pero lo que no saben muchos vecinos, un número muy importante, sobre todo los dirigentes vecinales sí lo saben, pero muchos vecinos no lo saben, es que muchas de esas construcciones, por no decir el 100%, están ancladas en amparos constitucionales ante los tribunales. O sea, el municipio cierra la obra, luego el quien está construyendo la obra recurre ante los tribunales y con esa medida el municipio no puede hacer otra cosa. De esa manera se siguen construyendo esos negocios, lo cual la política del municipio es en contra de ella, lo cierra, pero la medida del tribunal obliga a que sigan funcionando. Esa es la realidad que estamos viendo en el municipio de Chacao. No es una política del gobierno municipal otorgar permisos en lugares en donde no corresponde de acuerdo a la zonificación urbana. Bueno, Dios quiera, porque si no tendríamos un pandemonium ahí, así ¿no? es, así es. Y por alguna razón... Ha sido una lucha muy dura. Gente que no está los vecinos que son dirigentes vecinales, que están en las asociaciones de vecinos, en algunos consejos comunales y los jueces de paz que se incorporan a la política municipal, están todos claros que, por decir, casi hacia el 100%, si no el 100% de esos negocios, funcionan amparados en medidas de los tribunales. Ahora, lo otro, ¿qué está pasando con lo que comentabas tú mismo al principio? Es decir, ¿cuáles son las cosas que están desalentando el voto? Yo diría, desinformación, es verdad, porque antes había una información que procedía del propio Consejo Nacional Electoral que, es decir, por aclarar el panorama, animaba a la gente a ir a votar. Sí. Ahora ni siquiera tú abres la página web del CNE y prácticamente no tienes acceso porque no funciona. Hay gente que ha tenido que llamar directamente a concejales, al propio alcalde. Mire, ¿cómo yo me busco para ver si me cambiaron de centro o lo que sea? Porque no hay manera de acceder a la información del CNE. Sí, definitivamente este cronograma electoral en el cual estamos ahorita de cara a las elecciones del 27 de julio fue un cronograma muy apresurado, muy apretado. De hecho, casi que no hubo tiempo para que la gente pudiese actualizar en el registro electoral, que los nuevos electores se inscribieran, pero más allá de Chacao, pongamos un ejemplo, una persona que vive en Cúpira, para inscribirse en el registro electoral, tiene que ir o a Los Teques o a Caracas cuando no son elecciones, o sea, se dificulta. De hecho, nosotros como partido político, cuando fuimos convocados por la Asamblea Nacional para hablar de la reforma de las leyes electorales, nosotros consignamos un documento en donde solicitamos para los venezolanos en el país que se abriera un proceso mucho más cómodo para que los electores se pudieran inscribir, por ejemplo, poniéndote el ejemplo de Cúpira, o por decir la Venezuela profunda, que absolutamente en todas las parroquias del país existiera un centro de actualización, cosa que no se pudo hacer, pero lo solicitamos por escrito. Y también solicitamos por escrito que los venezolanos que están fuera del país, el gobierno facilitara los mecanismos para que se inscribieran, no importa en qué lugar del mundo estuvieran, para que pudiesen ejercer sus derechos políticos. Eso tampoco se ha podido poner en práctica. Y es tan sencillo con una reforma en la ley de procesos electorales, que es la que establece que para que una persona se pueda inscribir en el registro electoral fuera del país, tiene que estar en una condición legal en el país donde está. Y si tú reformas ese artículo y pones de principio lo que establece la Constitución, que lo único que necesita es la cédula de identidad aún vencida, pues con eso abres una puerta para que los venezolanos puedan ejercer sus derechos políticos. Eso lo dijimos por escrito cuando fuimos convocados a la Asamblea Nacional para hablar de la reforma de las leyes electorales. Ok. Ahora hay un tema que a mí me preocupa, que es eso de que Chacao es una especie de oasis en medio de malas gestiones o gestiones deficientes. Entonces ahora se está mudando hasta la gente del gobierno para Chacao. Pues cada vez que construye una casa aquí, eso, bueno, fulano de tal, que y tú ves que, bueno, quieren irse para Chacao ahora. Sí. De eso el municipio también tiene que cuidarse un poco, en el sentido no de no recibir a quien quiera vivir ahí, sino de dormirse en los laureles, de que somos lo mejor para que falten cosas por hacer. Cada vez que hay un candidato o una nueva umbral de elección, hay una serie de planes para hacer lo que todavía no se ha hecho o que todavía no está la gente satisfecha. ¿Ustedes tienen un programa al respecto? Claro que sí. Ajá. Nosotros nos sentimos primero muy contentos con lo que hemos hecho.
pero además tenemos un camino de muchas cosas por hacer. En el video de respaldo que ha estado pasando mientras se da esta entrevista, no solamente se ven los adelantos en todas las materias de ornato, en materia cultural, sino además una promesa que en los próximos días los vecinos van a tener, esa que está pasando en este momento, que es la inauguración de la Plaza del Inmigrante en el Casco, en la Organización Bolívar del municipio. ¿Qué otro municipio del país está haciendo una obra de estas magnitudes? Pues ninguno. Y eso significa que tienes un poder legislativo representado con los concejales y un alcalde, que en este caso es Gustavo Duque, que dirigen los fondos públicos hacia donde están las verdaderas necesidades de los vecinos. Y nosotros queremos replicar, queremos que en todo el país existan alcaldes como Gustavo Duque y concejales como los que acompañan a Gustavo Duque, para que gestiones exitosas como las que se muestran en Chacao puedan ser replicadas en todos los municipios del país. Al día de hoy, Fuerza Vecinal puede mostrar con orgullo las gestiones de Morel David en Nueva Esparta, de Manuel Ferreira en Lechería, de León Jurado en San Diego, de Darwin González en Baruta, de Raciel Rodríguez en Guatire, de Osvaldo Serpa en Portuguesa, de Daniel Quiñones en Lara, y podría hacerte una lista mucho más larga. Gestiones en algunos municipios con pocos recursos, en otros municipios con un poco más de recursos, pero gestiones exitosas, volcadas a resolver los problemas de la gente. Ahora, ¿cuál sería el reto en este momento, ya conociendo ya la experiencia, los resultados de estos años del municipio? ¿Cuál piensas tú que sigue siendo el reto para la gobernanza en Chacao? Nosotros tenemos que continuar con esta política pública en donde se pone el acento en las necesidades de los vecinos. Por ejemplo, tenemos el tema del agua, que es una competencia. Nosotros hemos podido decir, eso es competencia de Hidrocapital y lavarnos las manos. No, nos hemos involucrado y hemos sido parte de la solución, pero hay mucho por hacer, porque aunque tenemos más de 30 pozos de aguas profundas en el municipio, en donde le hemos resuelto el problema del agua a las 24 horas del día, todos los días del año, a un número importante de vecinos, pues todavía faltan muchos vecinos que le hace falta la solución del problema del agua, porque incluso Hidrocapital no es solamente que en todo el país tenemos racionamiento de agua, sino que además tenemos incumplimiento de ese racionamiento. Entonces hay lugares del país y del municipio en donde esa situación es compleja. Por eso también tenemos camiones de cisternas para resolver los problemas donde no tenemos los pozos de agua profunda, pero definitivamente hay mucho camino por adelantar para que el 100% de nuestros vecinos no tenga problemas de agua en sus hogares. El tema de la seguridad ciudadana. Nosotros tenemos con orgullo un sistema de cámaras en todo el municipio con un centro de monitoreo de esas cámaras. No sé si lo conoces, Maki. Claro, no, sí, claro. Bueno, una cosa he oído al respecto, no he ido a ese centro. Deberías ir, lo vas a ver y vas a quedar gratamente impresionado. Ahora, una de las cosas que la gente dice, ¿por qué, aunque sea de un poco de tarde y de noche, no hay un poquito de patrullaje? Sí lo hay, pero además es que nosotros hemos incorporado un concepto nuevo al tema de la seguridad ciudadana. Explícame, porque yo nunca he visto algo patrullando por mi casa. Te lo explico. Cuando Gustavo Duque, por eso te dije que antes de ser alcalde él fue director de Seguridad Ciudadana, cuando él empieza desde la Dirección de Seguridad Ciudadana a incorporar a los vecinos un concepto de seguridad distinto al tradicional. ¿Cuál es? Recuerden que tenemos los grupos de WhatsApp, él empezó a tener grupos de WhatsApp por sectores, con chat, y la gente directamente se involucraba. Entonces, la seguridad ciudadana no la tienes que ver tú en el policía uniformado, en la patrulla que pasa frente a tu casa, sino que tú como vecina de Chacao, si estás incorporada en un grupo de WhatsApp, tú dices por el grupo, mira, aquí hay una persona que tiene mucho rato estacionada, la veo con una actitud sospechosa, y en segundos llega una patrulla, llega un motorizado, lo entrevista. Entonces, por eso cuando tú me hablas de patrullaje, y lo entiendo y respeto tu opinión, en el sentido que es la visión tradicional del tema de la seguridad. Sí, nosotros hemos ido un paso más adelante. Ayuda, es lo que la gente resiente ahora, la gente está acostumbrada a otra cosa. Sí la hay, pero te estoy explicando que nosotros hemos ido avanzando un esquema en donde el vecino es parte de esa gestión, es parte de esa política pública en materia de seguridad ciudadana. Ok. Bueno, mira, nos has dado aquí una serie de información para los vecinos específicamente de Chacao y la gente de Fuerza Vecinal que quisieran una información un poco más detallada de la que se ha dado públicamente, y tú nos las has proporcionado. Así que te agradezco mucho que hayas venido, Máximo. Muchas gracias por la oportunidad. Quisiera, antes de despedirme, yo soy politólogo. Los venezolanos estamos en una etapa de reflexión para lograr ese deseo de cambio que demuestran todas las encuestas de opinión pública en Venezuela. Hay un gran deseo de cambio,
y el cambio se va a lograr con el voto. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti. Vamos a la pausa y ya venimos.